San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amén. Del 13 al 35, pero solamente voy a leer el título. Amén. Yo sé que esta palabra muchos la han escuchado, pero la vamos a leer. Amén. Pero solamente en este momento vamos a leer el título. Capítulo 24 de San Lucas, versículo 3. Amén. Vamos a leer el título y de ahí vamos a leer toda la palabra del Señor. Leerla y por supuesto, y siempre es el Espíritu Santo. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice así: en el camino a Emaús. Otra vez, en el camino a Emaús. Ahí vamos a estar leyendo la palabra. Padre, gracias Señor, te alabo y te bendigo, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que ministra, Señor, Dios mío, tú estás con nosotros. Y cada palabra que tú nos das, Señor, es porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos habla a través de tu palabra. Y Señor, nuestro corazón se dispone a recibir de ti y te damos gracias, Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice la Biblia que dos de ellos, o sea, de los discípulos, se supone, dos de ellos iban camino a Emaús. Ella estaba bien lejos la ciudad, pero eran dos. Por eso que el Señor dijo que donde hubieran dos o tres, pero congregados en mi nombre, allí está Él en medio de nosotros. Amén. Él siempre habita en medio de nosotros, pero también está en nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Él está. Hay ángeles de Jehová que están con nosotros. Amén. Y dice que habían dos que iban camino a Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Todas aquellas cosas iban hablando entre sí, uno u otro, mira lo que le pasó a Jesús y esto, y conversaban entre ellos todo lo que había acontecido y que todo el mundo supo. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, por eso no hay que discutir, entre sí hablaban, pero también discutían. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos hablaban, pero también discutían, como diciendo, ¿cómo no puede ser? Bueno, Jesús que sanó enfermos, que levantó muertos, resucitó. ¿Cómo es posible? Quizá iban discutiendo la palabra de Dios, pero iban hablando y también discutiendo. Pero que el Señor nos manda no discutir. El Señor no nos manda a discutir la palabra, solamente a predicarla, no discutir con nadie. Pero Dios, por su misericordia, el Señor dice que se les acercó y caminaba con ellos. Mira qué lindo, qué hermoso. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor camina con nosotros, aunque nosotros creemos que no, pero Dios sí. El Señor camina con nosotros, está dentro de nosotros, y el Señor también camina con nosotros. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados, no es que estaban ciegos, sino que estaban velados porque Dios lo permitía. A veces Dios lo permite porque ellos no creían. Acuérdense que estaban discutiendo y estaban comentando y discutiendo por qué esto, por qué le sucedió esto al Señor. Entonces esos por qué a veces nublan la vista espiritual. Entonces ellos no podían ver que era Jesús que caminaba con ellos, sus ojos estaban velados, no podían entender. Y eso no es solamente los ojos, sino el corazón. Y dice: y le dijo, ¿qué pláticas son estas? El 17, versículo 17. Jesús le dijo, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
El Señor le dijo como que no sabía, pero el Señor sabe todas las cosas. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis? ¿Y por qué estáis triste? El Señor le dijo, ¿por qué estáis triste? Claro, habían crucificado a Jesucristo, había muerto el Señor, era como para estar triste, pero el Señor no estaba triste porque había resucitado. Amén, y Él se los había dicho, pero el Señor quería que le contaran eso. A veces Dios permite y quiere que tú le cuentes de tu dolor, de tu angustia, de tu tristeza. ¿Por qué estás triste? Te pregunta el Señor, ¿por qué estás triste si yo voy caminando a tu lado? Si yo voy contigo, si yo te fortalezco, si yo nunca te he soltado de la mano. ¿Por qué estás triste? ¿Qué pláticas son estas? ¿Me? Estaban discutiendo y el Señor se acercó y caminó con ellos, pero también estaban tristes, conversaban, pero estaban tristes, y el Señor conoce los corazones. A veces podemos estar con una sonrisa, pero por dentro hay una tristeza, y Él conoce todo nuestro interior. Bendito sea el Señor. Y el Señor le pregunta, ¿por qué estáis tristes? Entonces el versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, respondió uno llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dijo Cleofas, como diciendo, eres tú el único que no sabe qué es lo que ha acontecido aquí en Jerusalén. ¿Cómo es posible? Todo el mundo sabe, menos tú. Esa es la pregunta que le hizo Cleofas. Y el 19, entonces él les dijo, Jesús le dijo, ¿qué cosas? Como que no era nada, ¿ves? ¿Qué cosa? ¿Y qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, fue un profeta poderoso de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esa es la disputa que tenían ellos, esa es la tristeza que había en ellos, porque como que no había esperanza, porque no habían creído a lo que Él ya les había dicho antes. El versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban un rey terrenal. El Señor justo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo ya Él habría destruido. Su reino está en el cielo. No es de aquí. Él vino a salvar, pero de otra manera, con amor. Y dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le dieron. O sea, ellos le explicaron todo, que se le aparecieron ángeles a las mujeres, que le dijeron, Él vive, Él ya no está en la tumba, fue también un discípulo, le dijeron todo, pero ellos todavía dudaban. ¿Por qué? ¿Por qué dudaban? Porque estaban discutiendo y porque estaban tristes y todavía dudaban. Por eso el Señor le dice, ¿por qué estáis tristes? Porque de otra manera estarían contentos. Resucitó, ¿cierto? Como nosotros debemos estar contentos. Él resucitó, Él camina con nosotros, está vivo, está dentro de nosotros. Entonces habría alegría, pero en ellos había tristeza porque no habían creído todavía. Y 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensato, como diciendo, necio, insensato y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿Ve? Tardos de corazón, o sea, incrédulos, por tanto que se demoran en creer. Eso es lo que le dijo el Señor, tanto que se demoran. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, era necesario que Él padeciese estas cosas y entrar en su gloria. Era necesario que Él se pusiera en tu lugar y en mi lugar. Era necesario.
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él empezó a abrir todas las escrituras. En ese tiempo no era una Biblia, sino pergamino. Él empezó a hablar toda la escritura, pero yo no creo que llevaban el pergamino, sino que el Señor sabía, tenía un pergamino en su mente, en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él ya se había preparado y les hablaba la palabra de Dios. Por eso dice, comenzando desde Moisés, le habló toda la escritura. Y llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iba más lejos. Llegaron a la aldea y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hay una alabanza que dice, quédate Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Él le dice el coro, quédate Señor, que se hace tarde. Entonces ellos vieron que se hacía tarde. Entonces le dice, Señor, quédate, se hace tarde, ¿cierto? Y el 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Lo partió el Señor, igual que en la Santa Cena, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos recién cuando él hizo esa actitud y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando el Señor partió el pan, o sea, cuando se abre la palabra de Dios, este es el pan, porque esta es la palabra de Dios y se reparte. Entonces le fueron abiertos los ojos, porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces te abre, te alumbra tu vida, la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, reconocieron que era el Señor, y él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? O sea, ellos ardía su corazón, yo creo que palpitaba fuerte, amén, cuando les hablaba la escritura. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Fíjense que tanto que se demoraron en llegar a Emaús, un camino largo, pero después que supieron que Jesús era y había resucitado, en esa misma hora, en esa misma noche, volvieron, y rápido. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ya los 11 decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón, a Pedro apareció. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, al partir el pan reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Qué lindo que a veces nosotros podemos discutir muchas cosas, por eso no tenemos que discutir. La palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para creerla. Pero aún así, hablando de cosas, a veces que creemos que Dios no está con nosotros, Él camina al lado de nosotros. Era un camino largo que iban a Emaús, era un camino, ellos no sabían que Él había resucitado, pero claro, le habían contado porque habían sabido que las mujeres habían visto visiones, los hombres también, pero no la creían. Por eso le dijo el Señor, tardíos de corazón, o sea, para no creer, no creyeron, insensatos los llama más encima. Entonces le dijo, ¿por qué no han creído a la escritura? Y él le empezó a abrir las escrituras, y mientras le abría las escrituras, dice que su corazón se estremecía de la ardía, o sea, se estremecía, palpitaba el corazón, y él, cuando llegaron al lugar donde tenían que llegar, dice la Biblia que él hizo como que iba más allá, pero el Señor siempre está con uno. Pareciera que el Señor está muy lejos, pero en realidad está a una oración.
a decirle: Jesús, ayúdame, Jesús, estate conmigo, Jesús, estate conmigo. Entonces está a una oración. Entonces el Señor dice que caminaba con ellos, estaba con ellos, le dijo: ¿por qué es tan triste? Dice que caminaba, le abría las escrituras, como hoy nos abren las escrituras el Señor, y nos dice: no estés triste. Es una pregunta que le dice: ¿por qué estás triste? Como diciendo: no estés triste, porque yo he resucitado. Y se le apareció, caminó con ella, se sentó a la mesa con ellos y comió, aunque tenía un cuerpo incorruptible de gloria. El Señor resucitó, y dice que partió el pan, hizo la oración, y ahí se le abrieron los ojos a ellos y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Fueron y volvieron rápidamente de esta ciudad de Maús a Jerusalén, volvieron rápido. ¿Sabe? Dice que en la misma hora, tanto que cuesta. Cuando no creemos, cuesta caminar a una ciudad o un lugar donde no es la voluntad de Dios. Te vas a demorar mucho, pero cuando tú vas a la voluntad de Dios, vuelves a Jerusalén, vuelves a donde estaban los discípulos. No les costó mucho, porque ya iba una credibilidad en Jesucristo, que había resucitado, había fuerza en ellos, había poder. Ya no iban cabizbajos, ya no iban tristes, se devolvieron, pero se devolvieron al revés, ya no discutiendo, sino contentos, sino alegres, porque vieron a Jesucristo, comió con ellos, cenó con ellos. Desapareció, pero no importa, después se le apareció. La Biblia dice que se apareció a más de 500 personas, estuvo 40 días el Señor, y el Señor aún está con nosotros, aunque no lo creamos, aunque hagamos dos, aunque haya uno, dos, Él siempre está con nosotros. Y eso lo voy a creer, eso voy a creer, que Dios camina con nosotros, que no nos ha abandonado. Y tal vez muchos discutan, o muchos se burlen, o muchos digan: Dios no está con ellos, pero Dios está con nosotros, camina con nosotros, enjuga nuestras lágrimas, nos abre las escrituras para que no discutamos de cosas que no debemos discutir, y estemos contentos y confiados, y volvamos al camino donde Dios quiere, a la voluntad perfecta de Dios. Y eso nos da esa seguridad. Dice que los discípulos le dijeron: el Señor verdaderamente ha resucitado, se ha aparecido a Simón, realmente. Y ellos le contaron todo eso, porque en el camino iban como bajando en el camino, cuando hay tristeza, cuando hay incredulidad, cuando hay dolor o problemas, ¿cierto? Incredulidad en el Señor, uno parece que se hace largo el camino, parece que las horas son más largas, parece que los días son más largos, los años, parece que se hace largo, parece que dice: nunca voy a salir de este problema, de esta dificultad, y hay tristeza. Pero cuando hay esperanza en Cristo Jesús, volver al lugar donde Dios quiere, volvemos rápido, volvemos con ánimo, volvemos con alegría, y Él nos abrió la palabra. Hoy en día Él nos abrió la palabra y nos está hablando a nosotros mismos, a ustedes que están escuchando, nos está hablando a nosotros, nos está hablando que aunque hayan dos, aunque hayan tres, aunque hayan miles, Él está con nosotros, caminando con nosotros, enjuga nuestras lágrimas, nos dice que no estemos tristes y que no vamos por un camino que no debe ir, sino que vamos por el camino donde están los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y a ese camino nosotros vamos, a ese camino glorioso nosotros vamos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar al Señor. Gloria sea su nombre. Vamos a orar a Dios. Gloria sea el Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú estás con nosotros. Hoy día tú nos confirmas, Señor. Tú estás con nosotros, Dios mío, Dios mío. No podemos dudarlo, Señor. Tú traerás a la gente que tiene que venir, Padre. Dios mío, Señor, estás con nuestra familia. Caminas con nosotros, duermes con nosotros, comes con nosotros, Señor. Cenas con nosotros estás, Señor. Tu diestra, Señor, nos ha sostenido, Padre, Dios mío. Tú resucitaste, Señor, y estás vivo. Y yo sé que tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en nuestra vida, Señor. A través de tu Espíritu Santo estás, Señor. Yo creo, Padre, Dios mío. Todo desánimo, toda depresión se va, Padre. Yo tengo fe.
Dios mío, tú traerás las almas, Padre. Tú traerás sombrero a tu vida, Padre. Dios mío, gracias, Señor. Tú harás la obra porque tú eres el Rey. Tú eres el Señor, Dios mío. Tú tocas los corazones, Padre. Y yo estoy confiada, Dios mío. Tú estás caminando con nosotros, Señor. Tú caminas con nosotros, Dios mío. Tú estás dentro de nuestras vidas. Dios mío, Señor, gracias, Señor. Señor, gracias. Tú cenas con nosotros. Tú partes el pan, Dios mío. Y podemos estar confiados y seguir, porque no nos dejarás solos jamás. Jamás, Señor, estaremos solos. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te adoramos, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Estás con nosotros por tu gracia, por tu misericordia, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Toda incredulidad se va, Padre. Toda tristeza se va, Padre. Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Oh, Macanda, la basoma, la vacina. Tú estás con nosotros, tú eres real. Tú has resucitado, Señor, y estás en este lugar. Y te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Gracias, Dios mío. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Démosle un Gracias, aplauso Señor. al Señor. Gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén.